Bueno, buenas noches. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA les da una cordial bienvenida el día de hoy en nuestra novena sesión que vamos a llevar a cabo con el tema impuestos. Entonces, vamos a iniciar. Esta competencia se llama Identificar información contable, tributaria, financiera y administrativa según normativa. Nos quedan tres temas por abordar. Este que vamos a ver el día de hoy, lo que queda de matemáticas financieras y el último que es lo de manejo de flujo efectivo. Entonces, las actividades ya las estuve revisando, son actividades muy sencillas, es simplemente eh, diligenciar unos cuadros que se necesitan unos conceptos y unos ejemplos. Y con la teoría pues que vamos a ver en esta semana y la otra ya podrán desarrollar el resto de evidencias. Se suponía que nosotros hoy, 28 de noviembre, tenemos que estar finalizando este trimestre, pero debido a la situación que se ha presentado, entonces todavía no se ha podido llevar a cabo la reunión con coordinación para que nos autoricen la ampliación de las fechas. Por el momento, pues vamos a seguir trabajando común y corriente, esperando la otra semana si se puede llevar a cabo la reunión. Por eso necesito que hoy me den el nombre de la persona que va a ser la vocera de la ficha para que esta persona también esté en la reunión que vamos a llevar a cabo la otra semana, donde esta persona pues va a exponer los tropiezos que han tenido en la formación y por qué esto se ha tenido que dilatar de esta manera. ¿Listo? Entonces, mientras tanto, pues voy a iniciar con la sesión. Bueno, entonces, como les decía inicialmente, pues esta competencia tiene que ver con la importancia que tienen los impuestos en Colombia, ya que los impuestos pues son esenciales porque porque es la principal fuente de ingresos del Estado colombiano. Y obviamente con lo que se recauda de los impuestos, pues se financia ese gasto público. ¿Qué pasa con estos recursos? Pues que permiten que Colombia se sostenga y mejore los servicios fundamentales que ofrece como la salud, la educación, la seguridad y la misma infraestructura del país. Además de que el recaudo de estos impuestos también es el pilar de la financiación, porque esos impuestos eh, cumple con un rol clave que tiene en la redistribución de la riqueza y obviamente lo que siempre se ha hablado en las políticas públicas de la equidad social. Todo esto busca que las personas que tienen mayor capacidad económica pues puedan contribuir proporcionalmente más de lo que personas que no tienen esa capacidad económica puedan también contribuir al Estado. Y de esta manera pues se está garantizando el funcionamiento del Estado y del bienestar general pues de los colombianos, ¿sí? Entonces, ¿qué son los impuestos? Pues los impuestos no es algo nuevo, sino que viene desde mucho tiempo atrás, porque ha sido el cobro como vía principal para crear un fondo necesario para asegurar, pues, que cada estado pues, tenga una continuidad y se sepa administrar. También, obviamente, como les decía anteriormente, lo que se recauda en impuestos ayuda a mejorar la infraestructura y la cobertura de los requerimientos especiales para la gobernación. Entonces, estos impuestos, pues nosotros los vemos desde mucho tiempo atrás, desde la época antigua, porque en Colombia la tributación está regulada a partir del estatuto tributario. En el estatuto tributario es un compendio de artículos donde se establecen las normas que están sustantivas y procesables aplicadas a los impuestos que son administrados por la Dirección de Impuestos Nacionales y Aduanas Nacionales, que es la que nosotros conocemos como la DIAN, y también pues estos recursos que se logran recaudar
son también financiados por las entidades territoriales conforme a los principios constitucionales que dan una legalidad, una equidad, una eficiencia y una progresividad. Esto lo encontramos en el artículo 338 y 363 de la Constitución Política Nacional. La historia, entonces vamos a hacer un leve recuento de lo que ha sido la historia de los impuestos. Entonces, parte de unas etapas o de unas fases en Colombia, pues voy a, para sintetizar más el tema y no ahondar en lo que no nos corresponde, entonces solamente está enfocada la historia de los impuestos en Colombia, ¿sí? Entonces tenemos, pues, eh, que los impuestos en Colombia han venido presentando una evolución a través del tiempo. Entonces encontramos tres grandes periodos, que es el prehispánico, el colonial y la era republicana. En la época prehispánica y colonial, que eso es hacia 1810, tenemos los orígenes indígenas. Entonces, la tributación pues ya existía antes de la llegada de los españoles, donde nuestras comunidades indígenas pagaban tributos que lo que nosotros conocemos, que eran en especie, ¿sí? Nuestros indígenas pagaban a sus caciques en forma de cosecha, como por ejemplo el maíz, o también como trabajo personal para el sostenimiento de la tribu. En la época de la colonia española ya pues estableció un sistema ya tributario rígido porque ya ellos ya venían implementando eso desde sus orígenes, desde España, pero cuando ya llegaron aquí a Colombia, entonces empezaron a darle un fuerte impacto a los impuestos, donde se en ese momento impusieron gravámenes para financiar el imperio y de esta manera estructurar lo que antiguamente se conocía como la Santa Fe, ¿sí? En ese entonces, en la colonia española, el impuesto al comercio se conocía como alcabalá y ese tributo que se daba al comercio, dependiendo de si era extraído de la tierra o era traído como la parte aduanera, se conocía como almojarifazgo, ¿sí? Y así fue como se empezó a implementar todos los monopolios. En la Gran Colombia, ya perdón, antes de eso, los indígenas tenían que tener un tributo obligatorio en especie o en trabajo para la corona española. Y los impuestos hacia las ventas y los impuestos hacia la aduana, pues referendaban ese estado monopolizado de la producción y la parte de ciertos productos que eran esenciales, como el trabajo, el aguardiente y la sal, ¿sí? Siendo estos bienes una fuente importante de ingresos. Y ya, pues, a lo último, para acabar con esta época del impuesto, ya se empezaron a extraer el oro, la plata, las piedras preciosas, y de esta manera, pues, también imponían la corona española más impuesto para las personas que estaban haciendo la extracción. Hacia el siglo XIX, más o menos en los años 1810 a 1899, ya hay una posindependencia. Entonces aquí ya esa parte fiscal colonial fue modificada porque ya se empezaron a crear impuestos nacionales para financiar todo el territorio nacional. Y pues debido a que no había como un control específico de lo que daba cada departamento, entonces empezó a tener una fragilidad y ahí fue cuando empezaron a presentarse a través de los monarcas de la corona española el robo de esos impuestos aduaneros. Después de esto, debido a esa fragilidad fiscal, se empezaron a, a consolidar impuestos ya más directos, como a la renta en algunos departamentos, pero también presentaban dificultades administrativas por la baja capacidad que se tenía en ese momento de recaudo. En el siglo XX
y ya pues en la época de las reformas tributarias. Entonces, aquí ya se empezaron a implementar leyes para empezar a regular todo lo que tenía que ver con el manejo de los impuestos en Colombia. Entonces ya se hablaba de una renta bruta líquida, ya también se hablaban de impuestos complementarios y y cómo la fuente de ingresos que tenía cada persona que tenía capacidad económica, esa fuente de ingresos tenía que declarar renta en ese momento. También ahí en ese momento, hacia el año 1963, se creó el IVA y pues esto fue una necesidad que se vio de aumentar los ingresos y que todo, todo, todo bien o todo servicio que se estuviera manejando en ese momento se tuviera también que tributar al Estado. Entonces, ahí fue cuando se empezó a hablar del IVA, de un estatuto tributario que recuperó y unificó todas esas normas que estaban empezando a nacer con respecto a todo lo que tenía que ver de impuestos nacionales y que hoy en día constituyen la base fundamental para lo que nosotros manejamos en la parte de tributación estatal. Cuando ya entró en vigencia la Constitución Política de 1991, entonces ya se empezó a ver con principios de equidad, de eficiencia y progresividad en la parte de tributación y pues obviamente hasta el día de hoy se siguen manteniendo esas reformas. En el siglo XXI, pues ya se veía más la necesidad de empezar a financiar ese gasto público creciente debido al cambio constante de la sociedad y a todo lo que se tenía nuestro país para mejorar. Entonces, por eso se empezaron a aumentar las tarifas del IVA, del impuesto a la renta, se creó eh, esa retención en la fuente, que ya vamos a ver qué significa, y se creó en ese momento también, que hasta el día de hoy lo mantienen, los gravamen de los movimientos financieros. Esto en cuanto a la historia. Ya vamos a ver, también un momento, como que me salí, sí, no. Permítame un momento, ya. Acá, vamos a ver este videito. Entonces, Profe, qué pena, no se escucha nada. entonces, con este video, pues queda más claro lo que, lo que, cómo se implementaron los impuestos acá en Colombia. Mi profe, Sí, no se escucha y toca leer el video, por eso se lo puse subtitulado. Bueno, pero y es bueno, cortiquito, pero entonces da como un resumen de todo lo que les hablé, de cómo se crearon los impuestos acá en Colombia. Esperen que terminé.
Listo. Entonces, mm, ahí están viendo en pantalla Sí, profe, dice tres datos cocteleros y hay una chica listo. con la barbilla. Gracias. Ahí lo están viendo en pantalla grande. Sí, sí, señora, No. pero ya no. Solo dice impuestos 28, 11, 25. Que ahí se volvió. Espérenme un momentico porque tengo que ponerlo en pantalla grande para que ustedes lo puedan visualizar bien. Listo. Entonces ahora vamos a ver los conceptos y los elementos de los impuestos. Eh, bueno, los tres elementos que ustedes están viendo ahí son las formas en que el Estado puede recaudar el dinero, pero se diferencia uno del otro por la forma de su cobro y el beneficio que recibe el ciudadano. Entonces, ¿qué son los impuestos? Entonces, son pagos que se hacen por la prestación de un servicio público, las tasas, perdón, son pagos que se hacen por la prestación de un servicio público individualizado que el Estado está proveyendo y nosotros lo estamos solicitando y también lo estamos utilizando. En la tasa, pues ese cobro de tasa es la utilización de un servicio específico que nosotros hacemos. El beneficio que se obtiene de esa tasa es directo e inmediato, ¿sí? Y se recibe algo a cambio de manera específica. Como que nosotros hablamos de tasas. Entonces, el pago del servicio del acueducto o alcantarillado, allí hay tasas por la cantidad de agua que se consume. También está en el momento que nosotros utilizamos o activamos el aparato judicial, también hay unas tasas judiciales para el uso de la administración de justicia. Eh, también están las tasas cuando nosotros hacemos la expedición del pasaporte o la licencia de conducción. ¿Qué son las contribuciones? Entonces, son pagos que se exigen cuando el ciudadano tiene un beneficio o una ventaja derivada de una obra pública o una actividad estatal que afecte el patrimonio, pero de manera individual. ¿Cuál es la causa de ese cobro? Pues el incremento que tiene ese bien, el valor del bien, o que se pueda obtener un beneficio económico que es consecuencia directa de la inversión que hace el Estado aledaño a lo que nosotros tenemos, ¿sí? Un beneficio, ese beneficio es indirecto porque está ligado a la valorización de un activo. ¿Qué podemos dar aquí como ejemplo para la contribución? Entonces, si él está, como en este caso, como Bogotá está todo destruido, que están construyendo el metro, ahí si es el metro pasa cerca a nuestra propiedad, ahí hay un valor del terreno, ¿sí? Entonces hace que nuestro inmueble suba de precio y ese valor que sube es una contribución que se hace por la valorización. Entonces, en la parte del contexto laboral también, las empresas en Colombia deben hacer aportes a la nómina, digamos, aquí en contribuciones, cuando nosotros conocemos, que ustedes saben, que los empleados pagan al SENA el 2%. ¿Qué hace ese 2% al SENA? Financia la capacitación gratuita de nosotros, los trabajadores, y también de los jóvenes que luego formarán parte de esa fuerza laboral, ¿sí? Entonces, ¿quién se va a beneficiar de la capacitación gratuita de estos trabajadores y de estos jóvenes? El empleador, que se beneficia de tener una mano de obra calificada. Dentro de este
contexto laboral también encontramos el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. El empleador sobre la nómina él paga el 3%. ¿Qué hace esto? Pues financiar los programas de protección de la niñez y también de la familia. ¿Qué están haciendo ahí las empresas? Están contribuyendo a la estabilidad social que beneficia pues el entorno de sus trabajadores. También aportan ese 4% a las cajas de compensación familiar. Entonces, aquí lo que se hace es que se están administrando esos recursos para otorgar subsidios familiares, como cuáles, como los de recreación, educación y vivienda a los trabajadores y a sus familias. Entonces, el beneficio es muy directo para los empleados de ese sector, ¿sí? Entonces, eso se puede denominar como una contribución. Y los impuestos, pues como yo les había dicho, son pagos obligatorios y también son coactivos que exigen sin que el contribuyente reciba una contraprestación directa, ¿sí? Es el principio y los impuestos es la principal fuente de financiación que tiene el Estado. ¿Cómo se hace el cobro de esos impuestos? Entonces, dependiendo de la capacidad económica que tenga el ciudadano, asimismo paga, ¿sí? Entonces, si yo debo declarar, si tengo unos ingresos, debo declarar renta, ¿sí? Y obviamente esto está afectando mi patrimonio. El beneficio, pues es un beneficio que es general y es indirecto porque ese dinero va al Estado para financiar los gastos generales del Estado, los que hablamos hace un momento. Educación, también entra la defensa nacional, la salud pública y la infraestructura general. Entonces, el impuesto sobre la renta se paga en la parte, si es una persona jurídica, por las ganancias que obtiene en un periodo contable. Y si es una persona natural, por los ingresos que se obtengan. El impuesto al valor agregado, que nosotros conocemos como el IVA, se paga al consumir un bien o un servicio y es inmediato. El impuesto predial lo paga el dueño del bien inmueble y dentro de ese impuesto predial revisa si tiene que pagar una valorización. Entonces, esta es la parte de los impuestos. ¿Cuáles son los elementos de los impuestos? Entonces, los tenemos de manera eh, subjetiva porque son esenciales, ¿sí? Y en general, pues es cualquier tributo. Entonces, los componentes que definen la obligación tributaria deben estar establecidos claramente por la ley para garantizar ese principio de legalidad que se habla cuando desde la Constitución, desde los artículos 338 y el 373, hablan de esa legalidad de que nosotros como pueblo estamos dando al Estado para que el Estado contribuya a mejorar nuestra calidad de vida, ¿sí? Entonces, esto se puede resumir en 5 elementos principales que se dividen en subjetivos, como lo están viendo ustedes ahí, que son quienes participan, y objetivos cuantitativos, que es cuando se graba y cómo se calcula ese impuesto. Entonces, en los elementos subjetivos tenemos el sujeto activo, que es el acreedor de la obligación, o sea, la entidad que tiene la potestad legal para exigir el pago del impuesto. Ejemplo, pues aquí la DIAN es la persona, es el encargado de exigir esos dineros que a través de intermediarios, de terceros, empiezan a recaudar para entregárselos a ellos. Estos pueden ser nacionales, territoriales, departamentales o municipales, dependiendo de dónde se lleve a cabo ese hecho económico que nace la obligación de los impuestos, ¿sí? El sujeto pasivo es el deudor de la obligación, ¿sí? Entonces puede ser la persona natural o jurídica, recordemos que la persona jurídica es la empresa, que está obligada por ley a pagar ese impuesto, ¿sí? En el caso del IVA, que es el impuesto al valor agregado, el contribuyente es el quien soporta esa carga económica, es el consumidor final indiferentemente quién sea el responsable de recaudar ese impuesto y entregarlo al Estado, ¿sí? Entonces, el comerciante es el intermediario y nosotros, como usuarios de ese bien o de ese servicio, somos los que acarreamos con ese impuesto. Dentro de los elementos
cuantitativos, objetivos y cuantitativos, tenemos el hecho generador, que es el momento en que se presenta o la situación o el evento para incurrir en esa obligación de pagar el impuesto, ¿sí? Entonces, digamos, si en el impuesto de renta, pues es cuando yo tengo unos ingresos o unas utilidades. En el IVA, cuando se vende un bien o se presta un servicio grabado. Recordemos lo que nosotros veíamos en la clase anterior de cuando se vendía o se compraba mercancía para la venta. Ahí nacía la obligación de llevar un control de un IVA generado o un IVA descontable, ¿sí? Y el impuesto predial, pues también es el hecho generado, es que yo tengo que ser el dueño de ese bien inmueble para poder acarrear ese impuesto predial. La base gravable, pues es el valor monetario o la unidad monetaria sobre el cual se calcula la tarifa del monto del impuesto. Ejemplo, en el impuesto de renta, pues se calcula la renta líquida del contribuyente. En el del IVA, el precio de venta del bien o del servicio. ¿Recuerdan cuando nosotros estábamos haciendo la contabilización? Cogíamos el valor bruto y sobre ese valor bruto hacíamos el cálculo del IVA. Del impuesto predial, pues sobre el avalúo catastral del inmueble se tasa el impuesto predial. Y la tarifa, que es el porcentaje o también es conocido como esa suma fija que se aplica a la base gravable para determinar la cantidad de dinero que se debe pagar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El porcentaje, digamos en el IVA, la tarifa general del IVA es el 19%. Del impuesto de la renta, dependiendo de cómo, si es una persona natural, cómo de acuerdo a su capacidad económica, de esta manera se aplican unos porcentajes para que empiece a tributar. En la persona jurídica, pues la tarifa general es el 35%. En las entidades financieras, en el impuesto de renta, ellos pagan una sobretasa adicional de ese 35%, el 5%. Y eso está calculado según la norma hasta el año 2027. Después del 2027 se hará una reforma para calcular cuánto es esa sobretasa adicional de la entidad financiera que tiene que pagar de la renta. En las empresas de zona franca, ahí va entre el 20 y el 15% de acuerdo a las exportaciones que realicen. En las cooperativas o las ESAL tiene una tarifa del 20%, que es un beneficio neto que se tiene por desarrollar obras sociales. Recordemos que las ESAL son las entidades sin ánimo de lucro. Las empresas también, hay unas que están afectadas por zona de conflicto y ahí se aplican tarifas reducidas. Ejemplo, la tarifa general es del 35%, pero sobre ese 35%, como hay empresas micro y pequeñas empresas, se les reduce de ese 35% el 50% para reducir la parte de la renta de esas empresas que están en zona de conflicto. En las personas naturales, pues según el estatuto tributario, nos dan unas tasas, que puede ser el 0%, que yo como persona natural estoy obligada a declarar, más no a contribuir, o sea, más no a pagar. También está el 19%, el 28%, el 33%, el 35%, el 37% y el 39%, dependiendo de la base calculada. Esto se calcula en VTs. Y esto lo vamos a ver en la tercera fase de esto, cómo se hacen las declaraciones de renta para persona natural y para persona jurídica. Ahí van a entender más esta parte de, dependiendo de los ingresos que tiene, qué tarifa se aplica, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que hay tarifas de ganancia ocasional. Esto es cuando una persona natural o una persona jurídica tiene ganancias provenientes, digamos, de la venta de un activo fijo, digamos, yo tengo una casa y por más de 2 años, pues ese bien se me ha valorizado, entonces tiene una ganancia ocasional. También por herencias o por loterías, ese tengo que pagar adicional a lo que yo tengo que declarar en renta, ese 15% adicional en caso de que yo me gane la lotería o algo así.
En el impuesto predial, pues ahí hay una característica fundamental de ese impuesto, que es un tributo de carácter territorial. Entonces aquí, obviamente, la tarifa que yo pago a cada impuesto predial en Bogotá es diferente a la que yo voy a pagar en Cali o en, digamos, en Tuluá, ¿sí? Entonces, dependiendo del municipio, se fijan esas tasas para pagar el impuesto predial. También hay unos factores determinantes que eso tiene que ver con los consejos municipales en el momento de establecer esas tarifas. Entonces, ahí ellos miran el estrato socioeconómico, ¿sí? El uso del suelo, sí, dependiendo si el uso del suelo es residencial, tiene una tarifa, si es comercial, tiene otra tarifa, si es industrial, tiene otra tarifa, si es rural. Si digamos, yo en mi casa es residencial, pero la convierto en comercial, obviamente la tasa va a cambiar. Entonces, dependiendo de lo que los consejos municipales o el consejo distrital decida, pues ahí se establecen esas tasas para darle un avalúo catastral, ¿sí? Digamos, aquí en Bogotá, el avalúo residencial está entre el 3 y el 5%, estrato 1, 2 y 3. El estrato 5 y 6, que son avalúos más altos, está entre el 7% y el 12,3%. Si es comercial, pues está entre el 8 y 12%. Por eso digo que si mi casa es de uso residencial, pero la convierto en comercial, ya no pago ese 3%, sino pagaría entre el 8 y el 12%. Y también hay unas tarifas que son bien elevadas, que son de esos lotes que son urbanizables, pero no están siendo urbanizados en ese momento. Entonces, ahí esa tarifa es del 33% más o menos para que el dueño de ese bien tenga que pagar por ese impuesto predial el 33% de tasa. Entonces, para que ustedes logren conocer cuál es la tarifa exacta que aplica en su predio, debe consultar el acuerdo municipal o distrital de la ciudad donde se ubica el inmueble para que se logre ver cuál es la tarifa final. Y lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el uso que se le da al terreno, el estrato y el valor catastral específico que se le da a ese predio. También dentro de los impuestos vemos la estructura y la clasificación de los impuestos. Entonces, según la manifestación de la riqueza, tenemos impuestos directos o indirectos, ¿sí? En esta clasificación es cómo se refiere a las diferentes maneras en que se organizan y se categorizan dentro de nuestro sistema tributario el impacto económico y la forma en que se aplica, ¿sí? Entonces, según la manifestación de la riqueza, pues aquí se define cómo se está grabando directamente ese, ese impuesto de acuerdo a la riqueza o al uso o al consumo de esa riqueza. Entonces, dentro de los impuestos directos, ahí se graba la capacidad económica que tiene el contribuyente. Ejemplo, la renta o el impuesto al patrimonio. Entonces, aquí el contribuyente, que es el deudor, es quien soporta esa carga económica, haciendo que ese traslado del impuesto sea directamente, digamos, lo recauda el banco y el banco tiene una cuenta de la DIAN donde le está depositando esos dineros. El hecho generador, pues, obtener ingresos, utilidades o ser poseedor de un patrimonio. Un ejemplo, como ustedes lo están viendo en pantalla, es la renta. El impuesto de la renta está grabando esa utilidad. Si es impuesto predial, pues graba el patrimonio o la propiedad y o el impuesto se me fue la palabra, el impuesto predial, ya, o el impuesto al patrimonio. Listo. En los impuestos indirectos, entonces graba el uso de la riqueza. ¿Qué quiere decir eso? El consumo o la transferencia de bienes y servicios, ¿sí? Ese sujeto pasivo, que es el quien lo recauda, traslada esa carga económica al consumidor final. Aquí el hecho generador es consumir, comprar, vender, importar o realizar alguna transacción. Un ejemplo de esto es el IVA, que grava el consumo. También está el gravamen a los movimientos financieros por cada transacción que yo hago,
Si mi cuenta no está exenta de ese movimiento financiero, pues me graba eso, que es 4 pesos por cada 1.000 pesos. Y también entran los aranceles aduaneros. Dentro de la estructura de la clasificación de los impuestos encontramos uno segundo, que es la tarifa aplicada según el criterio cuantitativo. Entonces tenemos impuestos progresivos, impuestos proporcionales o impuestos regresivos, ¿sí? Esta clasificación analiza el porcentaje de la tarifa que cambia en relación con el aumento de la base gravable, ¿sí? Entonces, de acuerdo a medida que aumenta la base gravable, pues ahí aumenta el impuesto que se va a pagar. Entonces, las personas que tienen mayor capacidad económica pagan un porcentaje mayor, que era lo que veíamos anteriormente. De acuerdo al estrato, pues se pagaba el impuesto predial. Entonces, también en el impuesto a las tarifas que les decía hace un momento, del 0%, del 19%, del 33%, dependiendo de la capacidad económica que tenga esa persona natural, pues también hay unos tramos de ingreso que tributan de acuerdo a los ingresos marginales que se den en la declaración de renta. Cuando nosotros hablamos del impuesto proporcional, hacemos referencia a que hay una tarifa fija, ¿sí? Es un porcentaje constante, independiente de la base gravable. Entonces, digamos, en una persona jurídica, ya sabemos que es el 35% de la renta. ¿M? Del IVA, ya sabemos que es el 19%. Entonces, es una tarifa fija. En el impuesto regresivo se hace referencia a que el impuesto disminuye a medida que aumenta la capacidad económica, aunque la tarifa sea pues fija como el IVA. Entonces, ahí se está representando un porcentaje mayor de los ingresos de una persona de bajos recursos que otra que tenga altos recursos, ¿sí? Entonces, el IVA es un impuesto del consumo que todos los tenemos que pagar, no importa si tenemos la capacidad económica o no, todos tenemos que pagar el IVA. Pero en el momento que ya se empieza a tener ese impacto del gasto, pues digamos, las personas de bajos recursos simplemente ellos compran bienes y los consumen, mientras que las personas que tienen esa capacidad económica compran bienes, pagan el IVA, pero aún así pueden seguir comprando más bienes y no hay una proporción del ingreso del consumo para disminuir esa tarifa, ¿sí? Esa es una tarifa general. Entonces, eh, por eso se habla de que es un impuesto regresivo. También dentro de esos impuestos encontramos según la esfera. Entonces encontramos los impuestos nacionales o los impuestos territoriales. Los impuestos nacionales son creados por el gobierno, desde el Congreso, desde el Parlamento. Ahí definen quién va a ser la persona recaudadora, la persona jurídica recaudadora de ese impuesto, ¿sí? Que es la DIAN. Entonces, ahí sabemos que el impuesto de la renta, el impuesto del IVA y los aranceles son impuestos nacionales, nos cubren a todas las personas, mientras que los impuestos territoriales son creados por cuerpos legislativos, como las asambleas departamentales o los consejos municipales. El recaudador son las administraciones territoriales. Digamos, en un pueblo, pues si yo voy a la alcaldía, ahí mismo encuentro la persona, el departamento que recauda esos impuestos. ¿Sí? Entonces ahí encontramos el impuesto predial, como les explicaba hace un momento, diferente de donde se encuentre el bien inmueble, le da una tasa. El impuesto de industria y comercio también y el impuesto de vehículos. Si ustedes se han dado cuenta, hace unos días salió el alcalde hablando de que las personas que no tengan registrado su vehículo en Bogotá van a tener 2 días en el mes, 2 sábados de pico y placa. Y también si se han dado cuenta y han mirado, eh, en la Secretaría Distrital de Cundinamarca están incentivando para que se matriculen los carros, digamos, en Cota, en Gachancipá, Tocancipá, La Calera, y están recibiendo unos beneficios fiscales. Anteriormente, pues, antes del 2022 se compraban automóviles
se registraban en departamentos aledaños a Bogotá y tenían una exención de 5 años que no pagaban el impuesto vehicular, ¿sí? Y que aparte de eso tenían otros 5 años para tener un porcentaje. Entonces el primer año pagaban el 75%, el 50 año pagaban el 50%, el tercer año pagaban el 25%, el cuarto año pagaban el 5% y el último año lo pagaban ya pleno. Entonces tenían una excepción prácticamente de 9 años los carros que estaban matriculados en esos departamentos. Como se dieron cuenta que la mayoría de vehículos que están entrando a partir del 2022 están siendo matriculados a las afueras de Bogotá, eso es un impacto que tiene que ver con la parte fiscal, el recaudo que tiene Bogotá en esa parte de impuesto vehicular. Entonces, por eso el alcalde mostró esta alternativa bueno, no, desincentivar, ¿cómo es? Alguien que me ayude con la palabra. Bueno, que no los matriculen fuera de Bogotá, sino que estén en Bogotá, para que esa plata entre al distrito capital y no quede en la parte departamental, o sea, en Cundinamarca. ¿M? Entonces, de eso trata la estructura y la clasificación de los impuestos acá, de que dependiendo de los impuestos territoriales, ellos son recaudadores de esos impuestos y a la vez esos impuestos, como se recaudan allá, pues van a empezar a, a tener más ingresos, sobre todo en la parte vehicular. También en la parte de renta. Si yo trabajo acá en Bogotá, pero digamos, yo nací y viví la mayor parte de mi tiempo en Tunja y ahora estoy trabajando en Bogotá, entonces en la parte en la declaración de renta, tengo que actualizar dónde estoy tributando realmente. Pues estoy trabajando en una empresa de Bogotá, pues tengo que tributar acá en Bogotá y no en Tunja. Todo eso está haciendo pues eh, como se está haciendo una conciliación de esos bancos para llamar a esas personas que están tributando en otras partes y trabajando en otra parte para que esos impuestos queden recaudados en el sitio donde se están originando. Esa es la razón de ser por la que están haciendo eso. Listo. Un impuesto que todos nosotros conocemos es el IVA, ¿cierto? El IVA es un IVA chévere, es un impuesto al valor agregado, está sujeto a unas aplicaciones que dependiendo cómo se dé, pues eh, se empieza a tributar, ¿sí? Este impuesto es aporta buena parte a los recursos del Estado porque hoy en día casi todo tiene IVA, ¿sí? Entonces, se presenta en las transacciones de nuestro día a día como consumidores que somos, ¿sí? Y es fundamental tener claro que el IVA en Colombia se calcula con una tarifa y hay unos bienes que pueden estar exentos y otros excluidos. Entonces, ¿qué es el IVA? Como les decía, es el valor agregado, es una tarifa que se le suma a un valor bruto de un bien o de un servicio. Cuando nosotros hablamos de valor bruto, hacemos referencia al precio que el productor le ha puesto, ¿sí? Lo ha ofrecido. Y dicho precio está cubriendo esos gastos de producción y también le están generando a ese productor la ganancia que le está permitiendo, pues, sostener su negocio. El IVA se aplica en todos los momentos del ciclo económico, como producción, distribución, comercialización e importación. En cada hecho económico siempre está presente el IVA. Sabemos que es indirecto porque recae sobre el valor del bien o del servicio y no afecta de forma directa los ingresos del contribuyente. Es indirecto porque está sujeto al responsable de la obligación tributaria y es diferente al sujeto pasivo, que es el que soporta la carga de tributación. Cuando decimos que el IVA es real, es porque la descripción de ese hecho que hace referencia al elemento subjetivo de la persona del impuesto. Es decir, que graba un hecho económico sin considerar la capacidad económica que tenga el sujeto pasivo. Es instantáneo porque se da en el momento de la transacción, se materializa en el momento de la obligación. Cuando yo estoy pagando, esa persona que está recibiendo, que está siendo intermediario, pues está recibiendo el IVA, yo lo estoy pagando y él lo está recibiendo inmediatamente.
y de acuerdo a las fechas que se han presentado, pues ellos van y entregan ese dinero. Es proporcional porque de acuerdo al valor está sometida la imposición de la tarifa fija, independientemente de la cantidad de la base gravable, sean 10 pesos, 1.000 pesos, ahí está el IVA incluido, ¿sí? Ahí se le aplica el IVA, esa es la base gravable. El objetivo, pues no tiene en cuenta la calidad de la persona, del sujeto pasivo, para determinar el valor del impuesto. Solo se considera el hecho generador. Compré o vendí algo o voy a consumir algo y ahí tengo mi IVA. ¿Mm? Es general porque recae sobre todas las transferencias de dominio de la prestación de ese servicio y están señaladas por la ley como hechos generadores del impuesto, salvo las que están excluidas en la norma, que pueden ser un bien, ¿un qué? Un bien exento o un bien grabado. La tarifa general que nosotros conocemos es el 19% del IVA, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Stephanie, que tiene levantada la mano. No, profe, todo bien, se me levantó sin querer. Gracias. Listo, entonces, hasta ahí, pues, espero que haya quedado claro lo que ya hemos hablado hasta lo del impuesto del IVA. ¿No? Entonces, ese impuesto del IVA es considerado un impuesto de naturaleza indirecta. Los empresarios son los intermediarios, porque ellos son los que recaudan ese dinero y se lo entregan a la DIAN. Ellos son los que recaudan ese dinero y lo entregan. Las personas que son responsables del IVA, pues principalmente somos las personas naturales y jurídicas que estamos realizando actividades grabadas. Cuando nosotros, digamos, en la venta de unos bienes físicos como los muebles, que no estén excluidos explícitamente el IVA, en el estatuto tributario se graba con el IVA. En la importación de bienes físicos que no hayan sido excluidos en el estatuto tributario, también se graba el IVA. En el cobro de honorarios por la prestación de un servicio, también se graba el IVA. En la circulación de juegos de suerte, de loterías, de todo eso, no, perdón, en la venta o circulación de juegos, digamos lo que dan en los casinos, eso está sujeto al IVA, pero las loterías no. El impacto del IVA, pues, es en los consumidores, pues es un incremento al precio del bien o del servicio, ¿cierto? Nosotros a veces pagamos, antes la tarifa general era el 16%, pero debido a una modificación que se hizo en el 2017, una reforma tributaria, aumentó al 19%. En ese momento, pues fue exagerado ese aumento, pero era necesario hacerlo para cubrir las necesidades que tenía nuestro país. También, pues ya saben que la tarifa general del IVA es el 19%, pero en el estatuto tributario la ley ha definido una tarifa diferencial de ese 5% que se aplica sobre ciertos productos o sobre ciertos bienes. Entonces, aquí tenemos el café, el chocolate, la avena, el trigo y el maíz, tiene una tarifa del 5%, como el arroz para uso industrial, no para uso doméstico. La harina de maíz, el sorgo de grano, la harina de trigo y otras harinas, el azúcar, las pastas alimenticias, las carnes frías y embutidos, el papel higiénico, tampones, toallas higiénicas y pañales, y bicicletas cuyo precio sea menor a 1,5 millones, tienen la tarifa de ese 5%. Los servicios, tenemos los planes complementarios de medicina prepagada y pólizas de seguro para los servicios de salud, servicios temporales de empleo, servicios de vigilancia, almacenamientos de productos agrícolas y servicios de aseo. Ahí, pues, estos son los más representativos, pero si ustedes quieren revisar en el estatuto tributario, en el artículo 468, numeral 1 y numeral 3, ahí también se detalla los bienes que están grabados con esa tarifa del 5%. Dentro del IVA tenemos bienes que son grabados, bienes que son exentos y bienes que son excluidos. Los grabados, que son los que nosotros conocemos, que está en la tarifa general del 19%, ¿sí? Esto, pues, ya sabemos que el hecho generador es un impuesto que lo paga el consumidor final
que, que causa efectivamente un impacto a todas las personas sin mediar la capacidad económica. Es un derecho que, digamos, en el momento en que se va a hacer la declaración de renta, si yo tengo un IVA descontable, si soy comerciante o productora de bienes grabados, tengo el derecho a descontarme ese IVA porque yo estoy comprando insumos, materias primas o tengo un activo fijo que también se compró. Entonces, esa diferencia entre el IVA generado y el IVA descontable, pues es la que yo termino pagando al Estado. Entonces, un bien grabado asegura ese principio de neutralidad del impuesto. Entonces, por eso el IVA no se convierte en un costo para los productores o intermediadores, sino que lo que está haciendo ahí es que se recupera en el momento que yo descuento ese impuesto cuando me lo cobran. Entonces, realmente ese IVA es la carga final que recae sobre por eso se dice que es un impuesto indirecto sobre el consumidor final. Y pues tenemos los exentos que están grabados con una tarifa del 0%, pero es una exención que se ha aplicado a ciertos bienes del pago al consumidor final, ¿sí? Ese IVA no es el consumidor final, pero tampoco hay un intermediario que lo asuma. Es una deducción que se hace, digamos, si es un exportador, pues tiene derecho a descontar o a solicitar la devolución de ese IVA o cuando adquiere, digamos, insumos, materias primas o servicios necesarios para la producción del bien. Recuerdan que yo les decía que si venía la palita completa, la pala, metal, esa está exento. Pero si yo le pongo ese palo, ya se convierte en un producto grabado al 19%. Entonces, ahí toca tener en cuenta en la parte agrícola cuáles están exentos de IVA. Em, ¿Qué más les puedo decir? No, eso, el IVA es recuperado, sí. Y los excluidos, pues la norma misma ha hecho que ese impuesto lo saque, la ley lo saque expresamente del ámbito de aplicación del impuesto. O sea, nunca van a ser grabados por su naturaleza y pues dependiendo de la forma en que se adquiera el bien, pues no hay carga tributaria ni para la persona que lo está haciendo, ni para la persona que está transformando el producto o para la persona que lo está comprando, ¿sí? El IVA sufre un impacto porque a mayor costo de producción para la empresa, pues este costo está afectando al consumidor final. Entonces, por eso son muy pocos los bienes o los servicios que están excluidos del IVA. Mm, la diferencia. Entonces tenemos, para que ustedes puedan entender mejor, la diferencia entre bienes grabados, bienes exentos y bienes excluidos. Los bienes grabados son los bienes y servicios sobre los cuales se les aplica el IVA. Los exentos tienen una tarifa del 0% y los excluidos pues están por fuera de una disposición legal. La tarifa general del IVA, pues ya sabemos que es el 19%, pero hay una tarifa especial del 5%, que puede ser en bienes o servicios que los acabamos de ver y que ustedes pueden ahondar más en el estatuto tributario. Los bienes exentos son 0% y están dentro del sistema del IVA que no generan impuesto en la venta. Y los excluidos no aplican, no se cobra el IVA ni en su venta ni en su importación. La recuperación del IVA en insumos en la parte de bienes grabados se puede dar cuando se hace el reclamo de esos créditos fiscales por el IVA pagado en insumos. Entonces uno hace un trámite y pide la devolución de ese IVA. En los bienes exentos también pasa lo mismo. Se demuestra que hubo unos insumos que tuvieron que tener IVA, pero que estaban exentos, entonces también se puede hacer la devolución de ese IVA porque no se está generando. Mientras que en los excluidos, pues como no hay IVA, pues no hay recuperación de esos dineros. En los bienes grabados, pues los ejemplos más comunes, los electrodomésticos, las prendas de vestir, los servicios comerciales. En los exentos, pues los servicios educativos y de salud.
Y en los excluidos, pues hay alimentos básicos que no están procesados, medicamentos esenciales y servicios educativos públicos, que esos también son servicios que están excluidos del IVA. El impuesto a la renta. Entonces, el impuesto a la renta grava a las personas naturales o jurídicas, ¿sí? Dentro de las personas naturales tenemos desde la tarifa cero hasta el 39%. Y en la empresa sí tenemos el 35% fijo. Entonces, cada vez que nosotros pues vamos a empezar a revisar la renta, sobre todo en las personas naturales, tenemos que tener en cuenta que este impuesto es básicamente una contribución obligatoria que todos nosotros le tenemos que hacer al Estado colombiano, porque se calcula sobre el dinero que yo gané o si soy empresa que gané y si soy una persona natural que recibí durante el año. Ese impuesto de renta básicamente eh, es un aporte que se le hace por las ganancias obtenidas, ¿sí? Hay que se graba, no solo se está grabando el impuesto que nosotros tenemos al salario, sino que la DIAN también mira cómo se enriqueció el patrimonio de cada uno. ¿Qué lo hizo? Pues aumentar, digamos, ahí está incluido los salarios y los honorarios que nosotros recibimos, si también recibimos arriendos, eh, también entra la renta. Si tenemos, digamos, un CDT y tuvo rendimientos financieros que no lo pagó el banco, también entran. O como les decía, si soy persona, así sea jurídica, pero también entra todo esto, más las utilidades del negocio. ¿Cuál es la gran diferencia que se tiene? Porque muchas personas piensan que tienen que declarar. Muchas personas dicen, yo no tengo que declarar. Se supone que todos tenemos que declarar. Otra cosa es que tengamos que pagar. Cuando nosotros estamos declarando, solamente le estamos informando a la dirección o a la administración, a la dirección de aduanas e impuestos nacionales, de que tenemos cierta cantidad, digamos, tengo una casa, un carro, y que lo estoy debiendo, ¿sí? Entonces, yo gané, pero estoy debiendo. Ahí yo estoy declarando, solamente le estoy informando al Estado lo que tengo. Pero cuando declaro, demuestro que tengo unas casas, digamos, un carro, que recibo unos salarios, que también recibo por otro lado dineros por arriendos, que tengo, digamos, soy accionista, entonces también estoy recibiendo ganancias, que también esa empresa obtuvo una utilidad, entonces ahí sí tengo que sacar dinero para entregárselo al Estado. ¿Por qué es importante diferenciar eso? Porque muchas personas están obligadas a declarar, están obligadas a mostrar que están recibiendo, pero al final les da cero a pagar, ¿sí? Porque no están en esos topes para pagar, ni tampoco hay que hacer un anticipo a lo que se conoce como retención en la fuente, ¿sí? El impuesto a la renta es la principal fuente de ingresos en Colombia, porque con este dinero, pues el Estado está financiando sus obras, no solamente la parte de infraestructura, de carreteras, de puentes, de todo lo que nosotros estamos viviendo acá en Bogotá, sino también en educación, en salud pública, en programas sociales. Ustedes han escuchado ahorita jóvenes que están yendo a matricularse a las universidades, también en la parte de seguridad, de ahí sale para pagarle a la policía, a los militares, a la Fuerza Aérea, a la Marina, todo eso sale de los impuestos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos como contribuyentes estar declarando y pagando lo que no nos corresponde, sino le corresponde al Estado, ¿sí? También dentro de la renta hay un primito pequeñito, que es la ganancia ocasional. Ese impuesto es un complementario porque a veces, digamos, si yo me llego a ganar la lotería o recibo una herencia o vendo una casa, pues tengo una ganancia ocasional. Entonces también tengo que declarar por esos valores, digamos, que obtuve si no los había contemplado. Entonces, este impuesto de renta es anual. Entonces, yo gané esto y tengo esto. Entonces, según las tablas que me da el Estado, debo aportar de esa parte que yo gané
al país para estar a paz y salvo. Entonces, hay unos topes para declarar este año, o sea, lo que se declaró este año fue lo que se recibió en el 2024, ¿sí? Lo que voy a pagar en el 2026 es lo que he recibido en el 2025. Entonces, viene con un año de anterioridad. Entonces, para este año yo tenía, para las personas naturales, tenían que tener ingresos iguales o superiores a 211.792.000 pesos. Eh, Tenía que tener en cuenta si mis ingresos, de todos los ingresos, no solamente de lo que, digamos, lo que recibo de honorarios, lo de si tengo CDTs, si tengo acciones, bueno, todo lo que me entre, que sea superiores a 65.891.000 pesos. También aquí se revisa si tuve consumo de tarjetas de crédito iguales o superiores a los mismos 65.891.000 pesos. También me revisan las consignaciones bancarias, ahí entra todo lo que entra por NECI, todo lo que tienen a su nombre. La DIAN es una experta para revisar todos esos movimientos financieros. También que sean superiores a 65.891.000 pesos. Compras o consumos también superiores a 65 millones, y también, pues, obviamente, si soy responsable del impuesto del IVA. Por eso es que se les pide la factura electrónica, porque en el momento cuando sale la exógena, también yo puedo mirar cuánto fue las compras que yo hice, y esos valores van ahí en un pedacito de la declaración de renta que me sirve para descontar. ¿Cuáles son las consecuencias de que yo no declare la renta? Muchas personas quieren ser evasivas de esa responsabilidad. Esto implica unas sanciones muy importantes. ¿Por qué? Porque si yo evado el impuesto de la renta, debo asumir el 20% de los ingresos o consignaciones bancarias de la última declaración realizada, ¿sí? Si yo presento mi declaración también fuera de la fecha límite, o sea, no estoy evadiendo esa responsabilidad, pero se me pasó, también me aplican una sanción del 5% del impuesto a cargo. También hay unas tarifas específicas que me dicen que si por no declarar en la fecha, tengo que sí o sí pagar, que creo que eran 600 o 300, realmente no me acuerdo en este momento, porque para eso se da un calendario tributario. En las empresas jurídicas, permítame un momentico. ¿Aló? Perdón. Mónica tiene la manito levantada. Mi profe, buenas noches. Lo que pasa es que cuando su merced estaba explicando lo de el momento cuando son en los gravames de IVA, hay productos y servicios que están grabados con IVA, hay otros que no. Por ejemplo, ¿quién es el ente encargado, por ejemplo, de que un vendedor, un comerciante, entonces los productos que no están grabados, si él les graba IVA, ¿hay algún ente que regula eso? Esa era mi pregunta. Hay una sanción. Uno como contribuyente tiene que estar pendiente de cuáles son los bienes que están exentos, cuáles son los que tienen el 5% y cuáles son los que tienen la tarifa general. Muchas personas del común desconocemos esto, desconocemos esta norma. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas que, digamos, yo como comerciante, si tengo un bien excluido y le aplico el IVA del 19%, ¿qué estoy haciendo yo? Me estoy robando ese 19%. En ese momento es cuando yo pues debo pedir la factura. Por eso es que hay tanto énfasis en este momento de pedir la factura electrónica, porque ¿qué hace la DIAN? La DIAN maneja unos sistemas muy grandes para recoger la información de todos los contribuyentes, seamos o no seamos contribuyentes. Ellos saben usted cuándo compró, qué compró, a qué hora lo hizo, en dónde lo hizo, cómo lo hizo, ¿sí?
Si lo hizo en efectivo, si lo hizo con tarjeta de débito, si lo hizo por Nequi, si ahora lo hizo por breve. Bueno, si esa persona, si ese comerciante está cobrando un IVA que no le corresponde, inmediatamente uno como contribuyente tiene la obligación de denunciarlo, ¿sí? Porque él se está robando ese IVA y se lo está cobrando, no, él no está saliendo de su bolsillo, se lo está cobrando al consumidor final. ¿Quiénes somos el consumidor final? Todos nosotros. Entonces, dependiendo de eso, pues tengo la prueba, voy, lo denuncio y ahí llega la DIAN. Eh, hay sanciones si yo soy comerciante y no pago IVA. La sanción más cara es pagar cárcel. ¿Sí? Sí, es siempre que yo me quede con un impuesto, sea impuesto predial, sea impuesto de renta, sea impuesto vehicular, el impuesto que sea, le estoy robando al Estado. Y como son recursos de la red pública, pues tengo que pagarlo con cárcel. Entonces, sí es importante que ustedes vayan, lo denuncien con las pruebas y ahí vienen y le hacen la DIAN, viene y le hace una auditoría y pues aplican las acciones correspondientes. ¿Sí es claro, Yolima? Sí, señora, gracias. Mi nombre es Ujú. Mónica. Señora, Que te digo que mi nombre es Mónica. pero aquí yo veo Mónica Yolima Vanegas. Sí, sí, tranquila. Sí, su eh, respuesta fue clara, gracias. Listo. Bueno, voy a continuar. Entonces, ese impuesto de renta, ¿qué pasa si, si yo llego en dado caso y no lo reporto? Entonces, si me hago la boba y no lo pago, los intereses más grandes que hay son los que tiene la DIAN. Entonces le van a cobrar a ustedes unos intereses que ya casi pecan por ser usura. Y aparte de eso, pues también lo pueden embargar si no paga, le quitan los bienes. Entonces, siempre hay una consecuencia por no declarar impuestos. Em, Cuando hace un tiempo, más o menos, la verdad no recuerdo el año, pero habían empresas que ya cuando se estaba acercando el final de año, digamos ya para esta época, entonces se declaraban en quiebra, se declaraban insolventes económicos y no podían, como ellos, demostrar que no tenían plata para pagar. Entonces cerraban la empresa. Como la renta es un impuesto que se presenta anual. Entonces, ¿qué dijo la DIAN? Dijo, nosotros no podemos esperar a que una empresa pase todo su año para que me pague a mí la renta, digamos, si yo voy a tener una ganancia de, no sé, de 50 millones de pesos, digamos, ¿sí? Entonces, era 50 millones. Vamos a mirar cuánto es. El 35% de 50 millones, ¿cuánto es? Son 17.500.000, ¿sí? Entonces, yo como DIAN no me podía esperar al siguiente año, o sea, digamos, yo tuve en el 2024 50 millones de pesos de ganancia y yo no me podía esperar hasta este año para que me pagaran esos 17.500.000, porque yo me podía como empresa decir, no, pues me quebré, no tengo plata. Entonces, ellos se inventaron algo que se llama retención en la fuente. La retención en la fuente no es un impuesto, es un mecanismo de recaudo anticipado del impuesto que utiliza nuestro Estado colombiano a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para asegurar de forma gradual que el impuesto se recaude lo antes posible, ¿sí? Entonces, esa retención en la fuente, como es bimestral, entonces yo divido esos 17.500.000 en 6 meses. Entonces, de esos 17.500.000, tendría yo que estar pagando cada bimestre 2.900.000 pesos, 920.000 pesos más o menos, para cuando llegue a final del año, pues yo no tenga que sacar esos 17.500.000, sino saque lo que me resta, ¿sí? Entonces, por eso el Estado colombiano hizo que cada transacción comercial, cada hecho económico,
tuviera ese impuesto de la retención en la fuente. Por eso, si ustedes recuerdan, cuando nosotros comprábamos o vendíamos, no solamente generábamos o descontábamos un IVA, sino también nacía la retención en la fuente. Esa retención en la fuente es un sujeto pasivo, porque tanto la persona natural o jurídica es la que practica la retención, ya sea que recaiga sobre la obligación del pagar o si lo está recibiendo. Entonces, se hace lo mismo que con el IVA, un IVA generado, un IVA descontable, una retención en la fuente generada, una retención en la fuente descontable. Recuerda que venía la 236515 o la 135515, se cruzan y se paga la diferencia. Esa retención en la fuente, la persona natural o jurídica está obligada por ley a efectuar esa retención. No es que si yo la quiero realizar o no, no, está obligada de acuerdo al régimen que tenga. Y pues, como les digo, es un abono que se hace para descontar el porcentaje establecido y se consigna pues en la DIAN. El hecho generador de la retención en la fuente, pues cada transacción económica también no solamente entra en una compra o una venta, sino también en un salario, en un servicio. Entonces, dependiendo del hecho generador, se genera una obligación de practicar la retención. Tenemos que tener claro que no es un impuesto y que en el momento de que yo voy a hacer la declaración, la tengo que descontar de acuerdo como se ha generado. Antes, mucho antes, la retención en la fuente se hacía, perdón, anual, pero pues no se estaba haciendo nada, entonces por eso dijeron que era para trabajarla de manera bimestral, ¿sí? Perdón, yo no sé, pero esa vacuna de la influenza no me sirvió para nada. Hace 8 días me vacunaron, pero uy, no, qué horror. No debía haberme vacunado. Entonces, ¿está claro lo de la retención en la fuente? Esa retención en la fuente se aplica también en algunos impuestos, en algunas transacciones comerciales. No solamente se aplica la retención en la fuente, sino también, la retención en la fuente también se aplica para arrendamientos y rendimientos financieros. También hay un anticipo al IVA y un anticipo al ICA. Entonces nosotros conocemos el RTIVA y el RTICA, dependiendo del agente retenedor o el régimen en el que esté, también se aplica esos valorcitos pequeñitos para hacer lo mismo, ¿sí? No esperar a que me paguen todo el IVA bimestral, sino se van haciendo unos anticipos de ese RTIVA y unos anticipos de ese RTICA. Los regímenes. Entonces, de acuerdo en el marco legal que define exactamente cómo nosotros nos debemos relacionar con la DIAN y qué impuestos estamos obligados a pagar, el régimen es prácticamente la forma en que circulan las empresas y las personas para cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿sí? Entonces, dependiendo del régimen, así se aplica la tarifa de impuestos. Entonces, se aplican también las deducciones que se deben hacer y si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el MUISCA, que es la plataforma oficial de la DIAN, ahí hay diferentes formularios. Entonces, dependiendo de mi régimen, también tengo unos formularios específicos para poder declarar esos impuestos. Entonces, en Colombia existe una clasificación de regímenes. Tenemos el régimen ordinario, el especial, el régimen de tributación simple y los no contribuyentes. El régimen ordinario. Entonces, ¿quién pertenece a ese régimen ordinario? Las personas naturales o jurídicas, ¿sí? Las naturales son aquellas cuyos ingresos o patrimonios muy altos o que tienen actividades económicas excluidas del régimen simple. Entonces, dentro de esas, y las personas jurídicas
tenemos todas las sociedades. Entonces tenemos las SAS, las limitadas, las SA, las en comandita, las que nosotros veíamos en la clasificación de las empresas. Y que estas empresas pues no se hayan acogido a ese régimen simple, ¿sí? El principio clave de esta tributación es que se hace sobre la utilidad neta. Entonces, eh, la, la fórmula que se aplica para el régimen ordinario es: el impuesto es igual a la tarifa que vamos a aplicar por los ingresos brutos menos los costos menos los gastos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos, digamos, esos ingresos, ¿sí? Que es todo el dinero que nosotros recibimos por las ventas o los servicios, menos los costos y los gastos. Entonces, aquí nosotros restamos todos los gastos necesarios para generar ese ingreso, ¿sí? Recuerdan, digamos, cuando sacábamos el costo, digamos, si había en el ejercicio primero, creo que era, no me acuerdo la empresa, cómo se llamaba, pero entonces habían unos gastos, digamos, de compra de insumos, de cafetería y todo lo que tiene que ver con lo que me generó el ingreso, o sea, en el momento de la venta. Entonces, eso yo lo resto. Y eso me da, pues, la utilidad neta, que lo veíamos en el estado financiero de pérdidas y ganancias, donde solamente se paga el impuesto sobre la ganancia que quedó. ¿M? Entonces, este régimen ordinario también tiene que tener unas obligaciones y unas cargas administrativas. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene que llevar una contabilidad completa. Es obligatorio llevar una contabilidad formal y rigurosa bajo las normas internacionales de la información financiera, porque esto, pues, ¿qué me da con esto? Que hay un control y un soporte para cada transacción. O sea, tengo que utilizar un paquete contable. Yo no puedo llevar mi contabilidad en un Excel porque pues no estoy aplicando ese régimen. Em, También, si yo estoy en ese régimen, tengo que estar obligada a practicar la retención en la fuente, ya sea para descontar o cuando se me genera la retención en la fuente. Entonces, eh, digamos, dependiendo del servicio que yo esté ofreciendo, aplico la retención en la fuente y estoy, pues, haciendo amortiguando el valor de la renta total para pagar. Impuestos separados. Entonces, debo declarar y pagar por separado, pues el impuesto de renta, el IVA, si soy responsable del IVA, si soy responsable del ICA. Entonces, todos esos impuestos se pagan por separados. Las tarifas, entonces ya sabemos que en personas jurídicas es el 35% generalmente. Y de las personas naturales, pues hay una tarifa progresiva que va desde el 0% hasta el 39%. Esto también este régimen ordinario, pues cuenta con unas ventajas. Ahorita pasamos el video. Entonces, la ventaja es que tiene máximas deducciones, pero también tiene unas desventajas y es que tiene una alta carga administrativa. Otra ventaja es que permite resaltar la mayor cantidad de gastos, deducciones, beneficios fiscales, pues para optimizar ese impuesto de renta. Pero una desventaja es que la contabilidad se vuelve más estricta y las declaraciones también tienen que uno cumplir con las fechas establecidas para pagar el IVA, la retención, el ICA y pues los demás trámites que se vean necesarios. Hay una compensación de esos valores porque yo, si en caso tal, pues puedo pedir una devolución de IVA o una devolución de renta. Pero, ¿qué me pasa con eso? Que si yo pago más, pues voy a tener menor liquidez. Entonces, también aquí las empresas compensan esas pérdidas fiscales de años anteriores para reducir el impuesto del año actual. Y la desventaja, pues es que ellos como están sujetos a esa retención en la fuente,
lo que significa es que reciben sus pagos con descuento y hay un anticipo, pues, de esos impuestos que va a ser más difícil cuando uno pide una devolución de algún impuesto, pues es mucho más engorroso porque, ay, sí tengo que tener absolutamente todo soportado. Entonces, voy a poner este video, pero el subtítulo para que lo puedan leer, ¿sí? Listo. Entonces, em, espero les haya quedado más claro lo del régimen de tributación. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿No? Bueno, bueno. Entonces, continuamos. Ahora vamos a ver el régimen tributario especial. Este régimen tributario, pues, tiene que ver con todo lo que nosotros veíamos hace unos días atrás sobre las entidades sin ánimos de lucro, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que estas entidades sin ánimos de lucro, pues, no están generando ganancia, ni para los dueños ni para los socios, sino que buscan es cumplir una función social, comunitaria o de beneficio público, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pertenecen a este régimen especial? Sabemos que son las fundaciones, que son entidades que están constituidas para realizar actividades de interés general, como las de salud, educación, cultura. Las asociaciones y corporaciones, que son entidades formadas por un grupo de personas para lograr un fin común y que tampoco van a distribuir utilidades. Y las cooperativas, que son entidades de carácter social y económico, ¿sí? Entonces, estas ESAL tienen un gran atractivo en la retención en la fuente, porque esta la forma que liquida el impuesto de la renta, porque están incentivando la reinversión de esos recursos en la misión social. Entonces, la tarifa de renta eh, de, de estas ESAR es del 20% sobre el excedente neto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es la utilidad o la ganancia que queda después de restar los costos y los gastos. Entonces, esa excepción, ese 20% que se está generando, no se paga. Si se llega a demostrar que el 100% de esa ganancia se está reinvirtiendo en actividades sociales, meritorias, ¿sí?
en ese periodo fiscal. Ejemplo, si una fundación tuvo 100 millones de pesos de excedentes en el año 2024 y el impuesto teórico me dice que yo tengo que pagar ese 20%, recuerda que hace un momentico lo estábamos viendo, entonces si yo demuestro que esos 100 millones de pesos fueron reinvertidos, digamos, en un proyecto, por decir, si es una fundación para niños con discapacidad, entonces lo reinvierto, digamos, en salas de innovación, de natación, bueno, de lo que realmente esté aportando a esa fundación, ese impuesto de 20 millones va a quedar en cero. ¿Sí? Entonces, ahí esas fundaciones, pues por lo general siempre están haciendo esa reinversión. Las fundaciones no están generando ninguna utilidad. ¿Cuáles son esos requisitos que deben tener estas ESAL? Entonces, la DIAN exige, por lo general las DIAN las tiene bajo lupa, estas fundaciones, porque aquí tienen que, la entidad debe pasar por un proceso riguroso para que sea admitido formalmente esa retención en la fuente. Tienen que reportar la CESAL anualmente información sobre cuáles donaciones recibieron, de dónde las recibieron, que esas donaciones no sean un lavado de activos, quiénes son sus fundadores, por qué la hicieron, cómo están utilizando, si tienen excedentes, y cómo se les está pagando a los directivos y que también obviamente esos directivos tengan una permanencia en esa ESAL, que no haya una distribución de utilidades, está totalmente prohibido que las ganancias sean repartidos a los fundadores o a los administradores, sino que sean debidamente destinados al objeto social de la fundación. ¿Sí? Entonces, este régimen especial es un voto de confianza que da el Estado para apoyar las entidades que trabajan por el bien común, a cambio, pues, de una estricta rendición de cuentas. Entonces, por eso muchas veces hacer una fundación también es complicado porque hay personas que piensan que hacen una fundación y se están omitiendo de los impuestos, pero no es así. Hay fundaciones también que no, digamos, dejaron de desarrollar su objeto social, digámoslo así, pero entonces ellas tienen que seguir presentando declaraciones, así sea en cero, para demostrar que no ha tenido ninguna activación en la parte económica ni tampoco en la parte social. Entonces, las fundaciones, todo lo que tiene que ver con las ESAL, la DIAN está constantemente vigilándolas porque pues obviamente son fugas de dinero que se pueden presentar para lavar activos y para no declarar impuestos. ¿Cuál es la diferencia que se tiene entre el régimen ordinario de una empresa comercial y de una fundación? Entonces, el objeto principal es que ya sabemos que las empresas tienen un lucro, ¿cierto? Buscan tener una ganancia, una rentabilidad y que esa rentabilidad sea dividida entre sus socios o accionistas. Mientras que el régimen especial busca es un bienestar común, no genera renta y todo lo que tiene que ver es parte meritoria. En el régimen ordinario se conoce como utilidad o renta líquida. En el régimen especial es un excedente neto porque no hay ánimo de lucro. La tarifa del impuesto, ya sabemos que de renta es el 35% y que aquí es el 20% que debo pagar, pero sí demuestro que eso que recibí, ese 100% fue reinvertido, pues no tengo que pagar ese 20%. En el régimen ordinario, pues la utilidad, cómo se distribuye, pues ya cada uno, cada socio o cada accionista es lo que recibe y ellos verán cómo utilizan ese dinero, ¿sí? Mientras que en el régimen especial se tiene que reinvertir en esa misma actividad social. En el régimen ordinario se paga el 35% de utilidad sin exención alguna, mientras que lo que les decía, si se demuestra que esa reinversión fue total y no quedó ningún excedente, pues es 0% de impuesto de renta.
Los controles de vigilancia, pues se centra en verificar la legalidad de los ingresos y los gastos, como a través de llevar una contabilidad ordenada, de que esa contabilidad tenga de que cada hecho económico tenga un soporte contable. Y nosotros lo veíamos cuando hacíamos los registros contables, que cada hecho económico tiene que tener un documento soporte y documentos que se generan. En el régimen especial también, como les decía, están bajo la lupa porque tienen que mostrar transparencia en esos reportes que las ESAL están presentando. Y ahora viene la clasificación del régimen de simple tributación. Este, este régimen es un modelo tributario que es opcional y simplificado en Colombia. Fue creado por la DIAN para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los pequeños comerciantes, de los emprendedores y de las microempresas, ¿sí? Básicamente, este tipo de empresas están en este régimen simplificado de tributación. Su objetivo principal es reemplazar todo lo que tiene el régimen ordinario, que ellos tienen que presentar, digamos, una declaración de IVA, una declaración de ICA, ¿sí? Aquí se presenta solo una. Entonces, por eso se habla de una tributación simple, porque es un impuesto único. Y allí, pues obviamente, esa fusión de esos impuestos dan una sola tarifa y un solo formulario de declaración y obviamente, pues está reduciendo la carga administrativa. ¿Quiénes pueden pertenecer a este régimen? Entonces, están las personas que deben tener unos máximos de ingresos brutos ordinarios o extraordinarios en el año anterior. ¿Cuáles son? 4.979.900. O sea, prácticamente son 100.000 VTs que hacen referencia para este año 2025. Estar al día, entonces debe estar al día con las obligaciones fiscales, nacionales y territoriales. Em, También tiene que ser voluntario porque el trámite es opcional y se realiza directamente con la DIAN antes del 31 de enero de cada año o al iniciar el negocio, ¿sí? Cuando yo voy a iniciar mi negocio, digo que quiero pertenecer al régimen simplificado de tributación. ¿Quiénes no pueden estar? Entonces, las personas naturales que residen en el exterior o que no tengan domicilio en Colombia. Que en el año anterior hayan obtenido ingresos de una fuente pasiva como rentas de capital que superen el 20% de sus ingresos brutos totales. Eh, Eso para personas naturales. Para las personas jurídicas que sean filiales, subsidiarias o agencias de sociedades que no sean residentes en Colombia o que sus socios sean inversionistas en el extranjero y no residan acá en Colombia. Em, o tampoco entran las empresas que tienen actividades específicas como las de microcrédito, gestión de activos, intermediación, ¿sí? Como esas empresas que prestan dinero, que no son bancos directamente. También todo lo que tiene que ver con actividades de factoring y leasing. Recordemos que factoring es la compra de cartera de otras empresas y el leasing tiene que ver con arrendamientos financieros o actividades de franquicia. Entonces, también los servicios profesionales, como digamos las asesorías que prestan los contadores, los abogados o los ingenieros, pueden también estar en el régimen de tributación, en este régimen simplificado de tributación, siempre y cuando sus ingresos provengan de manera independiente y no estén asociados con alguna actividad que esté excluida. Entonces, es de vital importancia que ustedes conozcan cuáles son esas exclusiones que existen, ¿sí? Y que si una empresa que está en este régimen incumple, ¿sí? Por ejemplo, que supera los ingresos o realiza alguna actividad que está prohibida, es automáticamente excluida y pues ya debe empezar a tributar bajo el régimen ordinario, lo que puede pues obviamente implicar sanciones por no haber pagado los impuestos correctamente desde un principio, o sea, desde que se creó. ¿Cuál es la estructura que se tiene de este régimen simple de tributación?
Entonces, el grupo está en las tiendas de minimercados, peluquerías que conforman el grupo uno, que sus ingresos anuales son hasta 45 millones, entonces tributan con el 1,8. O sea, ahí está incluido el IVA, el ICA y la renta. Y de 45 millones uno a 90 millones es el 2,5%. En los servicios profesionales y técnicos que están conformados en el grupo 3, hasta 45 millones el 5,9%. Y del 45 millones uno a 90 millones el 7,3%. Servicios de educación, salud y transporte que están contemplados en el grupo 5 hasta 45 millones. La tarifa simple de tributación es el 3,7%. Pero lo que les digo, ahí está unificado todo lo que tiene que ver con el IVA, el ICA, la retención en la fuente, la renta del 3. No tiene que hacer como en el régimen ordinario, que es una declaración por cada impuesto. Aquí hay esa unificación de impuestos. Los no contribuyentes. Estos no contribuyentes se refiere a aquellas entidades que están legalmente constituidas y que por su naturaleza o su función pública o su destino de fondos están expresamente incluidas de ser sujetos pasivos de impuestos de renta y complementarios en Colombia. Aquí no son solamente las entidades que tienen impuesto cero a pagar, sino que legalmente no cumplen con el hecho generador. O sea, cuando hablamos del hecho generador es cuando se da el origen del impuesto para ser consideradas contribuyentes de renta. Entonces, ¿cuáles son las entidades que están clasificadas como no contribuyentes? Entonces, la mayoría de estas entidades tienen un vínculo directo con el Estado o cumplen una función reguladora y social que no genera renta agravable en el sentido comercial. Entonces, encontramos los de nación, departamentos y municipios. Aquí estos, pues, digamos, están las entidades de gobierno central y las entidades territoriales, como digamos una alcaldía. Las entidades públicas. Entonces, la mayoría de las entidades, como están descentralizadas, quiere decir que no son empresas industriales y comerciales del Estado. Entonces, tenemos el Banco de la República, la DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y las entidades de seguridad social y cajas de compensación familiar. También otro que entra en esa parte de no contribuyentes, pues son los fondos de pensiones, las organizaciones y fondos específicos. Entonces, ahí entran los fondos de pensiones, de jubilación y de invalidez, como Colpensiones, como Porvenir, los fondos mutuos de inversión y fondos de valores bajo ciertas condiciones, y los sindicatos, asociaciones gremiales y los fondos de empleados, obviamente, si cumplen con los requisitos estrictos que pide la norma. Ay, aquí me sobró este. Listo. ¿Cuáles son las diferencias entre no contribuyente, no declarante y exentos? Entonces, no contribuyente no son sujetos de impuesto de renta, no hay una obligación existente para pagar o declarar renta, aunque sí deben reportar información exógena, lo que yo les decía. O sea, son personas que están contribuyendo, pero a través de la información exógena, pues son declarados no contribuyentes. Los no declarantes son personas naturales que sí son contribuyentes de la renta, pero que no están obligadas a presentar la declaración por sus ingresos o patrimonios inferiores. No contribuyente, pues a veces presentan, pero no pagan. Y los exentos son contribuyentes que sí son sujetos del impuesto, pero su actividad o su renta grabada a una tarifa 0% y está pues explícitamente excluida de la base gravable. Entonces son las entidades de régimen especial como las ESAL, ¿sí? Y ya, bueno, ya dejamos ahí porque ya en la otra clase vamos a ver lo de matemática financiera. ¿Preguntas? No, ¿No hay señora. preguntas? Listo. Entonces, ya con esto ya ustedes pueden empezar a desarrollar, ya les digo cuáles son porque yo las estuve mirando,
las actividades, pero ya les digo cuáles. Entonces, la infografía, no, esa no es. No, ¿o sí? No, 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 no. El cuestionario de impuestos nacionales y territoriales, del taller los elementos de los impuestos territoriales y nacionales y el taller registros de impuestos territoriales y nacionales. ¿Sí? Con eso ya, esas tres evidencias ya las pueden empezar a desarrollar para que las presenten. La otra semana, pues vamos a ver qué son las matemáticas financieras, ahí vamos a ver qué es la tasa de interés simple, la tasa de interés compuesta, cómo se hace la tabla de amortización para que también empiecen a desarrollar un cuestionario de fundamentos matemáticos y un taller de interés y de equivalencia de tasas. ¿Listo? Entonces, no me di cuenta si habían preguntas o no. Permítame un momento, me devuelvo. No, no hay preguntas. Listo. Entonces ya terminamos este tema de impuestos. Las evidencias realmente están sencillas de desarrollar, no hay que hacer contabilizaciones. Entonces son sencillitas de investigación y que ustedes ahonden más en el tema que vimos el día de hoy y las empiecen a enviar. Listo, este fin de semana voy a calificar. Ya vi que habían como 11 entregas de la última. Profe, disculpe. eh, Señora, Sí, una pregunta. Las personas cuando van a declarar renta o se vuelven obligadas a IVA o cualquier tipo de responsabilidad tributaria, ¿la DIAN siempre les avisa o es importante que ellas estén como pendientes de cualquier cambio porque siempre pasa es cuando ya ellas superan ciertos límites? ya. Eso por lo general lo debe de estar revisando el contador. ¿Sí? El Ok. contador es el que tiene que mantenerse actualizado en estos temas, ¿sí? Entonces ellos saben cuáles son los topes que se tienen. Por eso en, hay una especialización en el SENA que se llama planeación tributaria. Y en esa planeación tributaria le enseña al contador todo lo que tiene que tener en cuenta para que una empresa no entre a ser sancionada por la DIAN ni por otra entidad, ¿sí? Porque a veces eh, cuando digamos, cuando se presenta alguna queja de impuestos y todo eso, la vinculan a la DIAN, pero también pueden vincular a la Superintendencia de Industria y Comercio y también a la Superintendencia Financiera, porque pues todas forman parte, o sea, todas como que se engranan, ¿sí? Entonces, por eso es importante que una persona que esté en la contabilidad siempre esté al tanto de las normas. Hay personas que, digamos en mi caso, que somos contadores y abogados y que yo estoy especializada en la parte de derecho comercial y derecho tributario para evitar esas sanciones. ¿Sí? Entonces, es más responsabilidad del contribuyente que de la DIAN. La DIAN, ellos están ahí a la expectativa de ver en qué momento un empresario comete el error para llegar y Que sancionarlos. ya, porque ya cuando les llega es como la notificación de listo, tienes cierta, no sé, ¿cómo se diría? Una sanción, ¿Un ¿cierto? Y requerimiento? a veces sí, a veces yo digo, he visto casos que la gente ya cuando se da cuenta, de pronto pues ya es porque "Ay, no llegó cierta multa, sanción, un correo, donde ya como que la habían ya de oficio, pero envía es eso. Lo hacen, a veces ni es por eso, son cazabobos que uno llama, que miran a ver si sí o si no. Entonces a veces son como que la DIAN coge digamos, como esas pescas milagrosas que mandan los correos y si uno tiene culpa, pues cae. Entonces, Entiendo. eh, sí, pero por lo general es que los sistemas que manejan la DIAN son una cosa bárbara, porque ellos saben absolutamente todos sus movimientos financieros a través de la cédula. Por eso, eh, antes cuando a uno le pedían la cédula,
antes de que se implementara el régimen de la factura electrónica, le pedían aún la cédula en todos lados. Y pues también era importante porque de alguna manera uno como contribuyente está demostrando que uno pues sí está obrando en ley, ¿sí? Que esas personas que manejan, digamos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esos negocios que supuestamente no tienen, que dicen que están bajo el régimen simplificado, pero ustedes se acabaron de dar cuenta que ya no existe el régimen simplificado. Entonces, esas personas que venden baldosas, todo lo de la construcción, ellos están obligados a declarar. Y uno lo sabe, o sea, simplemente con una venta de un piso, ¿cuánto es? Entonces, porque no solamente se vende el piso, se vende que el pegacor, que ay, se me olvidó, ese de juntas, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, todos esos insumos que se necesitan para hacer una obra, todo eso tiene IVA, pero ellos no declaran IVA porque se sujeta en algo que hace un tiempo se llamaba el IVA teórico, que era el IVA teórico que una persona lo asumía, pero lo descontaba en el momento de la declaración. Ya eso ya quedó derogado hace mucho tiempo, pero muchas personas se escudan en eso, pero uno como contribuyente, si uno va y denuncia a esas empresas, obviamente la DIAN empieza a ponerles ojo a esas empresas. Si usted va a un Corona, allá le cobran IVA. Entonces, ya eso también tiene que ver parte de nosotros como contribuyentes en esa responsabilidad social de estar denunciando las personas que se están quedando con ese IVA. ¿Qué pasa? Que uno dice, ay, pero yo trabajo, tengo empresa y tengo que pagar impuestos. Entonces, muchas personas lo que hacen es que no demuestran realmente cuáles son sus ingresos, sino le están robando. Y las personas que sí están tributando tienen que pagar mucho más a veces porque las que están dejando de pagar, pues, o muchas personas dejan de recibir lo que realmente necesitan, digamos, en la salud, niños en la educación, en la infraestructura. A veces vemos esos pueblos totalmente destruidos, pero uno dice, bueno, ¿dónde está aquí la administración? Pues resulta que nadie paga impuestos, entonces, ¿con qué se va a apalancar ese municipio para que el municipio progrese? ¿Sí? Entonces, hay una responsabilidad de nosotros como contribuyentes de estar pues aportando, ¿sí? Antes, mucho antes, que ahí se los nombré, la iglesia católica más que todo, se beneficiaba de eso, ¿sí? Y de ahí fue donde se inventaron su tal diezmo. Entonces, hoy en día, todavía, si ustedes se dan cuenta, con el respeto de las personas que son católicas, pero la iglesia católica es muy abusiva porque ahora se están, aquí en Bogotá, no sé en otras partes, pero se están aprovechando de los parques para dar misa. Y si ustedes se dan cuenta, puede haber iglesia en el barrio, pero salen al parque, sobre todo los días de quincena, para recolectar ese diezmo. Y la iglesia no tributa. Y una de las empresas que más bienes tiene, pues es la iglesia católica. Y se aprovechan, pues, obviamente, de lo que a nosotros nos enseñaron como fe para, de alguna manera, ellos enriquecerse. Y ellos también, pues, están aprovechando de todos los bienes y todo, pero no tributan. ¿Y quién termina tributando? Pues el pueblo, los que trabajamos el día a día, ustedes. Entonces sí es importante tener esa conciencia de tributación.